En 1909, después de que Francisco I. Madero tomó la declaración de Porfirio Díaz, de la que anunció que no participaría en las elecciones de 1910, pero el general volvió a postular como candidato. Decidió crear un partido político. Ante esto, Francisco I. Madero encabezó un movimiento de opción, y la cual trajo a miles de seguidores, y Díaz decidió encarcelarlo para detener su movimiento político. Con Madero en la cárcel, Díaz volvió a ganar las elecciones y Madero huyó en los Estados Unidos. Hizo el Plan de San Luis Potosí, y el cual hace un llamado a levantarse en armas contra el gobierno de Díaz. 1910 se volvió a postular Díaz. Madero creó el Plan de San Luis. El 20 de noviembre hubo levantamiento en armas en contra del gobierno de Díaz, conocido como la Revolución Mexicana. 1911. Madero gana las elecciones. Zapata hace el Plan de Ayala y Díaz renuncia a la presidencia. 1913. Madero y Pino Suárez son hechos prisioneros y posteriormente fueron asesinados. Huerta abandona el país. Es la escena trágica. 1914. Convención de Aguascalientes. 1916. Villa invade Estados Unidos. 1917. Se crea la Constitución de ese año. 1918. Creación de la CROM. 1920. Carranza quiso imponer a su seguidor, por lo tanto Obregón creó el Plan de Agua Prieta. Carranza es asesinado. Gobierno de Obregón. Guerra cristera. 1921. Creación de la CEP. 1924. Gobierno de Plutarco Elías Calles. Ley de la Huertista. 1925. Banco de México. 1928. Obregón es asesinado. 1929. Llega a un acuerdo entre la Iglesia y el gobierno. Creación del Partido Nacional Revolucionario. 1934. Lázaro Cárdenas fue elegido presidente. Reforma agraria ocurrió en el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río entre 1934 y 1940. 1934. Plan de 6 años. 1938. Expropiación petrolera. 1946. Fundación de PRI. 1949. Se creó Instituto Nacional de Indigenista. 1950-1960, mayor parte de inversión pública dedicada a establecer zonas de riego, que se concentró en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas. 1958, el PAN ordenó a sus diputados federales renunciar a sus lugares en el Congreso para protestar por el resultado de las elecciones de 1958. Los médicos movilizaron entre 1964 y 1965. En 1968 se desencadenó un movimiento que para muchos representantes del movimiento en que se comenzó a fracturarse el dominio del PRI. 1968, movimiento estudiantil. 1953, las mujeres pudieron votar. 1970, la agricultura deja de crecer. En México fue gobernado entre 1970 y 1982 por los presidentes priistas Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo entre 1976 y 1982. En 1976 estalló la crisis económica. Entre 1977 y 1978, el crecimiento se incrementó en una tasa promedio del 35%, para llegar en 1980 a 16.900 millones de dólares. Algunos logros revolucionarios fueron: sufragio efectivo, no reelección, repartición de tierras, Congreso, garantías sociales, jornadas de trabajo, descansos y límites, educación obligatoria y gratuita y laica, se exigía derechos en obreros, fundación de la Universidad Nacional de México, separación de Iglesia-Estado, sindicatos de trabajadores, expropiación petrolera, plan sexenal para presidentes, defensa de indígenas, se nacionalizó los ferrocarriles mexicanos, instituciones de seguridad social, IMSS, INSTE, nuevas leyes electorales, protección infantil,
Algunos personajes de la época fueron Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Pascual Orozco, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, De la Huerta. Lázaro Cárdenas. Manuel Ávila Camacho. Nuestras conclusiones son: en este periodo, México vivió un proceso de grandes cambios, pues estaba descubriendo la forma de gobernar y el rumbo que iba a tomar el país. Estaba aprendiendo a ser independiente y posteriormente a ser una democracia, con gente que tiene voz y demanda sus derechos. El PAN ordenó a sus diputados federales a renunciar en los lugares del Congreso, y el PRI comenzó a facturar y se decidió que las mujeres pudieran votar.